Les voy a contar lo que pasó en mi pueblo, hace ya muchos años. Yo era una niña de 12 años, pero me fijaba en todo lo que los adultos decían. Mi nombre es Mirna, y siempre viví en el pueblo, pero no les voy a contar de mi vida, sino de la de un señor que vivía frente a mi casa, llamado Don Fausto. Él siempre vivió solo en esa casa, tan grande. No tenía familia. Mis padres lo conocieron desde niño. Contaba mi mamá que don Fausto desde niño era muy tímido y enfermizo, y fue hijo único del matrimonio de don Carmelo y doña Cata. Personas adineradas del pueblo, tenían tierras, ganado y negocios. Según mi mamá, don Fausto fue un niño muy protegido por doña Cata, madre de don Fausto. No lo dejaba jugar con otros niños, ni salir de su casa solo. Siempre estaba con ella. Al ser personas de dinero, contrataron a un maestro para que le diera clases en su casa. Así que don Fausto fue un niño, como se dice ahora, sobreprotegido. Así creció, sin amigos, sin diversiones. Aunque lo tenía todo, era pobre, porque no lo dejaron disfrutar su niñez ni su adolescencia. Fausto se la pasaba en su casa, mientras que los jóvenes de su edad se divertían en el pueblo. Así fue la vida para él, vivir encerrado en esa casa, aunque muy bonita, y con todas las comodidades. Al paso del tiempo, doña Cata se enfermó. Sufrió mucho y, después de unos meses, falleció. Ya Fausto tenía la edad de 30 años. Fausto, al no estar su mamá, empezó a salir a trabajar con su papá, al campo. Don Carmelo ya estaba viejo y cansado para andar solo vigilando a los trabajadores. Así que Fausto se empezó a hacer cargo de los negocios y de supervisar a los trabajadores. Pero lo tímido y serio no se le quitó. Aunque Fausto no era un galán, pero sí había mujeres que se fijaban en él. El tiempo siguió su curso y una mañana don Carmelo tuvo un accidente. Se cayó del caballo y pegó con su cabeza en una piedra. De ahí lo levantaron ya sin vida. Fausto quedó completamente solo en esa casa tan grande, pero tenía que seguir adelante con todo lo que su padre le dejó. Así que Fausto empezó a trabajar. Ya don Carmelo tenía 7 años de haber fallecido y Fausto aún se encontraba solo, sin una mujer que lo acompañara. Todavía no sabía lo que era tener una novia, siempre tan serio y respetuoso. Pero al pueblo llevó una familia de 4 miembros. Era don Eliodoro y doña Clementina. Con ellos sus 2 hijas, Esther la mayor y Sonia la menor. Era una familia muy extraña. Todos los del pueblo empezaron a rumorar que se sentía una mala vibra desde que esas personas habían llegado. Cada vez que de casualidad alguna persona del pueblo encontraba algún miembro de esa familia, agachaba la mirada, porque cada uno de esa familia tenía su mirada muy fuerte. Nadie aguantaba mirarlos a los ojos. En el pueblo solo había una casita al final de una de sus calles, y ahí era donde se fueron a vivir la familia, que se les empezó a apodar los brujos. Muchas de las personas aseguraban que se dedicaban a la brujería, y no tardaron mucho en comprobarlo, porque empezaron a llegar personas que venían de otros pueblos a la casa de los brujos. Doña Clementina era la que se encargaba de hacer los trabajos, pero todos estaban involucrados. Varias veces se les vio caminar hacia el panteón del pueblo, y esto no era nada bueno, porque siempre sus visitas al panteón eran después de la medianoche. Las personas del pueblo que les tocó verlos decían que iban a hacer sus trabajos de brujería. En una ocasión,
Dos señores se pusieron de acuerdo para seguirlos y ver lo que esas personas hacían en el panteón. Se escondieron donde se podía ver y aseguraron que todo lo que vieron era horrible, porque toda esa familia hizo un círculo con velas y se metieron en medio invocando a una entidad que poco después se manifestó, y esa aberración les hablaba a los brujos, pero con el susto no supieron más porque se taparon los ojos y se agazaparon entre las tumbas para no ser descubiertos. Ahí se quedaron hasta que los brujos terminaron sus rituales. Cuando los señores platicaron lo que les tocó mirar en el panteón, toda la gente les tuvo un más miedo, pero ahora les voy a contar sobre don Fausto, que ya en ese tiempo la gente le empezó a hablar con el respeto de don, pues resulta que don Fausto tenía una señora mayor ayudando en su casa para los quehaceres. Ya doña Chelita tenía muchos años trabajando con él, pero se enfermó y ya no pudo seguir trabajando en casa de don Fausto. Y fue cuando llegó la desgracia a su casa. Don Fausto buscó una persona que le ayudara en los quehaceres de la casa. El trabajo se lo dio a Esther, la bruja. Todos en el pueblo empezaron a decir que había sido una mala decisión de don Fausto. Así empezó a trabajar Esther con don Fausto. Pasaron los meses y se empezó a notar un cambio en don Fausto. Se veía atontado. Si bien no era una persona amistosa ni platicadora, pero al menos saludaba a las personas. Pero cada vez que salía, se le veía con la cabeza agachada y muy desmejorado. En esos días se empezó a decir que Esther y don Fausto se iban a casar. No se le hizo extraño a las personas que Esther y su familia le hubieran hecho alguna clase de brujería. Don Fausto y Esther se casaron. Toda la familia se fue a vivir con ellos a la casa grande y bonita. Pero don Fausto seguía viéndose de mal en peor. Se veía fatigado, delgado. Se le notaba un temor en la mirada, como si algo o alguien le tuviera miedo. Después de unas semanas, don Fausto ya no se volvió a ver por las calles por donde se iba a supervisar el trabajo. La gente del pueblo se empezó a preocupar porque el único que se veía en las tierras de don Fausto era el padre de Esther. Tomó el lugar de su yerno. Pasaron unos meses y de don Fausto no se sabía nada. Así que se empezó a decir que lo habían matado. Se decía que don Fausto estaba enterrado dentro de su casa. Hubo quien empezó a decir que se juntara varias gente y se metieran por la fuerza a la casa para saber la realidad de qué había pasado con don Fausto. Se empezaron a juntar porque todos estaban preocupados por don Fausto. Algunos llevaban armas para defenderse en caso de que lo ocuparan. Se armaron de valor y se fueron hombres y mujeres a la casa de don Fausto. Se metieron por la fuerza. Las brujas no querían que entraran, pero de todas formas entraron buscando a don Fausto. Lo encontraron en muy mal estado, casi agonizante. Entre todos lo sacaron y lo llevaron fuera del pueblo, directo con una curandera, porque estaban seguros que era brujería. Cuando llegaron, la curandera, en cuanto entraron con don Fausto, empezó a curarlo, porque ya casi se le pasaba la enfermedad. Ahí lo tuvo por varias semanas, porque era una brujería muy fuerte, trabajada con espíritus negros. Pero, como dijo doña Meche, que ella trabajaba con los ángeles y que lo bueno nunca triunfaría con el bien, y así lo curó. Todo lo malo se le regresó a esa familia de brujos. Después de que se les regresó la enfermedad, se fueron del pueblo. Ya se les notaba la enfermedad, pero la que se veía más enferma era Esther, la mujer de don Fausto. Jamás volvimos a saber de ellos. Don Fausto
Empezó a gozar de buena salud y después de 20 años de todo lo que le sucedió, murió, pero de una enfermedad natural. Antes de despedirme, me gustaría mandar un saludo para María Montalvo, que nos escucha desde Carolina del Norte. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.